Hola, buenas tardes. Hoy estamos nuevamente en un nuevo ciclo de microdiálogos en línea de innovación y hoy queremos presentar a Berta Falikov, que es abogada, integrante de la colectiva Nosotras Expresas Políticas. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, muy bien. La primera pregunta que yo querría hacerte es, bueno, que me cuentes dónde naciste, de dónde eran tus padres, qué hacían y todo lo que puedas ampliarme sobre este tema, ¿no? Sí. Bueno, tengo 73 años. Nací en Basavilbaso, colonia judía si la hay. Mis abuelos mis abuelos maternos eran ucranianos, creo que de Odessa, y mis abuelos paternos eran rumanos. Y bueno, vinieron a principios del siglo pasado. De mis abuelos paternos no sé nada, murieron muy jóvenes. Y de mis abuelos maternos sé que eran analfabetos, no sé si analfabeto en relación al español, no tenían casi, no hablaban casi el español, y mi abuelo era cinguero. Era muy buen cinguero, así que era viejo y todavía seguía dirigiendo desde abajo las cuestiones de cómo hacer los desagotes de las casas. Mira, Este, y bueno, después mis viejos también judíos, pero no tuve una educación judía ni tuve un contacto, fue realmente efímero con la comunidad, ¿no? Así que siempre fui a colegios y tanto primarios y secundarios estatales, así viva la educación pública. Y bueno, y después estuve en Santa Fe, en la Universidad de la Facultad de Derecho, me recibí de escribana ahí. Este, y bueno, y no sé, yo hablo, así que vos, Darío, dale. cortá cuando sea No, no, necesario. está bien. Contame, ¿cuándo empieza tu interés por la política? Digamos, en tu casa se hablaba de temas políticos, vos hiciste un camino diferente y te interesaste por esos temas a partir de otros disparadores, si uno podría llamarlo así. ¿Cómo fue tu interés? ¿Cómo comienza eso? Mira, en mi casa la palabra política era una mala palabra, así que con eso te doy más o menos una perspectiva de lo que pasaba en mi casa. Y después, bueno, en la facultad empecé a leer, me leía Cristianismo y Revolución. Me acuerdo que la directora era Casiana Ahumada porque el marido lo habían matado ya. Y bueno, en la facultad siempre había algún motivo como para tomar la facultad o ir a hacer asambleas. Y bueno, y uno va aprendiendo, ¿no? Este, Me acuerdo cuando vino Rockefeller en el 68 que tomamos la facultad de química, estuvimos varios días. Y bueno, y nos reprimían, nosotros decíamos que nos reprimían caballo arriba, caballo abajo, ¿no? Porque la represión era a caballo en ese momento. Este, y bueno, así fui, digamos, eh, eligiendo la militancia, eligiendo por qué iba a militar. Este, y bueno, en esa época, estoy hablando de 68, 69, 70, el país estaba en ebullición. Este, en el 70 fue el Cordobazo, así que estábamos todos trabajando, militando por una sociedad mejor, más inclusiva, más igualitaria. Este, bueno, no sé si contesto tu pregunta. ¿Sabes Sí, qué es una de las cosas, discúlpame, pero
Una de las cosas que a mí siempre me preocupan, y en eso quiero que vos seas sincero, es, como dice Primo Levi, que lo fundamental es que nosotros comprendamos lo que vivimos y que lo que nos escuchan también puedan comprender cuál fue la experiencia, ¿no? Y bueno, espero lograrlo. Tu única militancia, o sea, tu ingreso a la militancia fue a través de la universidad o de la facultad, digamos. Exactamente, sí, 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 Y, sí. y después tuviste, digamos, algún otro tipo de militancia barrial, estuviste, digamos, trabajando en otros lados que no sea solamente la facultad, digamos. Mira, yo integré una organización que era una organización revolucionaria, que lo que se planteaba era la plena soberanía de la nación, que se planteaba una sociedad más inclusiva, más igualitaria. Y bueno, dentro de eso militaba dentro de lo que tenía pautado, ¿no? Que tenía que hacer. Y bueno, duró poco el vuelo porque a mí me secuestran las 3A en enero del 75 y, y bueno, estoy 18 días en coordinación federal, lo que era ahora es superintendencia. Y bueno, Isabel en ese momento nos permite quedemos, digamos, vivos porque era necesario largar el operativo Independencia y había que buscar el otro negativo, ¿no? Y el otro negativo éramos nosotros, así que bueno, nos dejó vivos, pero nos movilizaban de superintendencia al juzgado en tanques, demostrando que realmente todo el operativo que se había alargado en Tucumán era necesario porque nosotros éramos realmente, atentábamos contra el orden establecido. Es decir, como éramos terroristas, decían que, y bueno, encontraron el otro negativo, ¿no? ¿Y cómo fue que te secuestraron, digamos? ¿Podés contarlo eso? Sí, yo estaba en una casa, estaba con mi pareja y entran varios masculinos digamos, con capucha, se presentan como en las 3A y bueno, ahí empiezan a dar golpes. eh, Y bueno, como cuando entraban en las casas después, en el 76, es decir, no cambiaron mucho los métodos, ¿no? Y bueno, yo debido a eso tengo problemas serios en la columna, tuve que operarme, etcétera, etcétera, pero bueno, este, estoy viva. Mm. Ahí sufriste torturas y cuánto tiempo estuviste. Sí, no fui la excepción, sufrí tortura, sufrí violación. Digamos, estuve 18 días más o menos en coordinación federal, este, y bueno, escuchando los gritos de otras personas que estaban detenidas, y bueno, fue realmente una experiencia que no se la deseo a nadie, ¿no? Eh, ¿En qué año te trasladan a la cárcel de Devoto? Y bueno, ¿Cómo? ¿en qué año te trasladan a la cárcel de Devoto? No, Y no, a luego, mí me trasladan a los 18 días, yo voy a Devoto, porque ya habían decidido de que tenían que mostrar que digamos, una vez que nos muestran, quedamos legalizados. Y presos. presos legalizados. Bien, ahí en la cárcel, digamos, vos compartías con otras presas políticas para hablar de género, digamos. Sí, nosotros, bueno, la cárcel de Devoto se inaugura en el 74.
está el 83. Llegamos a ser 1.200, 1.300 mujeres, porque los milicos deciden ya por octubre del 75 concentrar a los DDT, es decir, a los detenidos terroristas, y las mujeres que vienen, mujeres de todo el interior, y deciden hacer de Devoto una cárcel vidriera. Es decir, ¿qué significa esto? Es decir, la cárcel vidriera era para mostrar algo de todo lo clandestino que tenían en los campos de exterminio, de concentración y exterminio. Entonces a nosotros nos mostraban, venía la Cruz Roja, nos mostraban, venían los organismos, y nosotros tenemos a tantas mujeres acá. Lógicamente que esa cárcel vidriera no era para mostrar a los organismos, pero nosotros, si bien nos trataban de señoras y señoritas, teníamos claro, porque ellos mismos nos dijeron que nosotras de ahí, ellos nos dicen, ustedes van a salir locas o muertas de acá. Es decir, ellos implementan un dispositivo de represión, de aniquilamiento físico y psíquico, de, intentan que nos arrepintamos y que de nuestra militancia, y que perdamos la dignidad como personas. Y en eso, bueno, Darío, vos cortame, porque yo no sé si... ¿eh? Vos seguí tranquila que yo... Bueno, en eso, al principio estuvimos en un pabellón, estaban las madres con sus hijos que nacían en la cárcel, sus chicos muy chiquitos, y estábamos hacinadas. Creo que uno de los motivos, esto no lo he hablado mucho con las compañeras, pero uno de los motivos era que pensaban que nosotros como mujeres, todas juntas, nos íbamos a sacar los ojos, ¿no? Y a nosotras nos ayudó tanto estar juntas para organizarnos, para saber dónde estábamos. Había compañeras que habían estado en la otra dictadura, la de la NUCE, presa, y fueron las que realmente nos dieron muchas pautas de cómo manejarnos, cómo, cómo pasar, digamos, todo ese tiempo tan oscuro, este, intentando un poco de claridad, ¿no? Y cuando ellos hablaban de que iban a salir locas o muertas, ¿no? Que tiene una significación como muy fuerte. ¿En qué medida se materializaban en la práctica ese tipo de torturas psicológicas y físicas, digamos, que hacían con ustedes? Era con ustedes específicamente, con las presas políticas, no con las presas que no eran políticas, digamos, ¿no? No, 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 eran con las presas. Nosotros estábamos concentradas en las presas políticas. Teníamos presas, compañeras de 14 a 70 años, porque muchas compañeras eran madres de compañeros que estaban buscando, y como no iban y allanaban y no lo encontraban, se llevaban a la madre y la detenían a la madre. Entonces, teníamos hasta compañías de 70 de todo tipo. Había compañeras muy heterogéneo era. Había compañeras campesinas, había compañeras, digamos, sindicalistas, había compañeras profesionales, había compañeras analfabetas, había compañeras con posgrado, no sé si posgrado porque no nos daba mucho la edad, pero bueno, sí profesionales. Este, Era muy, muy heterogéneo, muy heterogéneo. Y vos sabés que me olvidé la pregunta, porque Sí, no, está bien. Era cómo se manifestaba el tema de la tortura psicológica y física por parte de las fuerzas del servicio penitenciario, digamos.
Mira, nosotros no tuvimos tortura física de esta tortura digamos, de lo que nosotros pensamos como tortura de picana, eso era previo a la llegada de Devoto. Una vez que te legalizaban en Devoto, no tenía tortura física. Lo que sí, vivíamos en condiciones, en una celda muy pequeña, vivíamos 4 mujeres con un agujero en el piso donde hacíamos nuestras necesidades y con una pequeña pileta que muchas de las veces en pleno verano nos cortaban el agua. Y psicológica era el aislamiento. Nosotros veíamos a nuestra familia a través de un locutorio, con decirte, Darío, que los hijos, nuestros hijos e hijas pensaban que las madres no tenían piernas porque ellos nos veían de la cintura para arriba y nos comunicábamos con ellos a través de un micrófono. Así que, digamos, la idea era el aislamiento nuestro total, ¿no? Es decir, todo lo que nos podían decir los familiares pasaban por esos micrófonos. Eh, antes de la pandemia fuimos 2 o 3 veces a la cárcel de Devoto porque nosotros queremos que se declare sitio de memoria y, y todavía están donde estaban los locutorios, ¿no? Y después tenían forma, bueno, ellos intentaban aplicar una disciplina, es decir, ellos tenían un poder disciplinario que, bueno, que el poder disciplinario hay que ejercerlo para tenerlo, y con nosotros lo ejercían. Entonces nos hacían requisas, que nosotros durante años no permitimos el desnudo, no nos desnudábamos, pero eso significaba ir a la cárcel, a la celda de castigo. La celda de castigo eran 2 pasos por uno o 1 y medio, encerradas ahí con un baño separado. Así que si vos querías ir al baño y la bicha, como le decíamos a la celadora, no quería abrirte, vos tenías que hacer en el jarrito. Este, entonces ahí pasábamos, todos los que se negaban, le pedían el desnudo, nosotros nos negábamos y bueno, íbamos a la celda de castigos, ¿no? Y bueno, sin visitas, sin correspondencia, encerradas. Y bueno, después que vino la CIT, recién pudimos salir al recreo un poco más, porque si no teníamos 1 hora para dar vuelta en un pasillo que ni siquiera nos dejaban andar del brazo, porque era demasiado para ellos que nosotras anduviéramos caminando del brazo. Con eso te quiero decir cuál era Mm. la cuestión, ¿no? Ahora, Berta, Pero vos ayer hablábamos, antes de esta entrevista, del tema de que ustedes de alguna manera fueron como precursoras de lo que es el feminismo, digamos, ¿no? Porque era como que las fuerzas de seguridad penitenciarias veían en las presas políticas una cabeza diferente. Me refiero a eso, ¿no? Como una cabeza mucho más abierta y mucho más diferente que en otras presas, digamos, que no estaban, que no tenían una referencia con lo político. ¿Puede ser así? mira, no, nosotros no iniciamos, el feminismo se inició desde hace mucho tiempo, viste, eh, cuando, qué sé yo, cuando se puede votar en la época de Evita, este, mucho antes, con mujeres que realmente son un ejemplo para nosotras, pero nosotros teníamos la posibilidad de tomar una pastilla anticonceptiva y podíamos manejar la cuestión de la familia. Es decir, eh, nosotros no solamente teníamos un rol como madres, amas de casa, trabajar cuando era necesario para mantener, sino que nosotras como militantes ocupamos un espacio político público. Entonces, nuestra cuestión era no solamente
el otro negativo que armaron los milicos para justificar la represión no era solamente, viste, que éramos parte del terrorismo, viste, de Estado, perdón, el terrorismo, sino que nosotros hacíamos cosas que realmente salían del radio, de lo privado, de lo familiar. Es decir, nosotros éramos sindicalistas, nosotros militábamos, nosotros estábamos en contacto con la gente, nosotros, qué sé yo, dábamos charlas de lo que nos parecía, este, y fundamentalmente teníamos un compromiso con el otro o la otra. Es decir, para nosotros era central la alteridad. Entonces, este, yo creo que eso era una de las cosas de que algo habrán hecho, por eso las desapariciones, por eso digamos, oscurece un poco la cuestión de los desaparecidos y lo de las presas, ¿no? No sé si Bien. soy clara, Sí, sí, Darío. sí, sí, sí. Sí. ¿Cómo hacían para sobrevivir? ¿Qué estrategia usaban ustedes en función de no dejarse de alguna manera eh, reprimir psicológicamente por la fuerza penitenciaria? O sea, ¿qué estrategias usaban de supervivencia entre todas? Humor, mucho humor, sororidad, eh, el entendimiento y la experiencia, la práctica de que la otra compañera era lo más importante para mí. Y eso lo logramos. Eso, nosotros creamos espacios, nosotros teníamos una escuela para las compañeras analfabetas, en las cuales había maestras, nosotros estudiábamos en la medida que alguien sabía de economía, este, se enseñaba economía, alguien sabía de política, es decir, estábamos lo más posible juntas y comunicadas. Para nosotros la comunicación era fundamental porque era la única forma de supervivencia, de que no nos sacaran sin que nosotros pudiéramos saber qué es lo que estaba pasando con todas las compañeras, especialmente cuando estábamos en la celda de castigo, porque nosotras nos parábamos en la ventana y gritábamos a los vecinos de Devoto qué es lo que estaba pasando. Y en eso quería dar un agradecimiento a los vecinos que, bueno, que avisaban, que decían, bueno, que lo comentaban, qué es lo que pasaba en la cárcel de Devoto. Porque hubo traslados y hubo traslado de compañeras. Cuando Videla fue a Córdoba, trasladaron compañeras, las sacaron, las torturaron, a Santa Fe también las torturaron, entonces nosotros sabíamos que teníamos que preservar la vida por sobre todo, y la vida de todas, no de cada una. Bien. Eh, ¿En qué año saliste de Devoto y con qué mundo te encontraste, ¿no? O sea, ¿cómo te insertaste de nuevo en una sociedad, digamos, bueno, que de alguna manera parte las reconocía y seguramente parte no? Entonces, un poco contame eso, ¿no? Mira, yo salgo en el 82, casi fines del 82, y me tengo que ir del país porque sigue habiendo desaparecidos. Y bueno, tengo que salir, digamos, de acá. Me refugio en el ACNUR, de Río de Janeiro, y, y vuelvo en cuanto puedo, porque ya había sido Malvinas y yo sabía que lo de Malvinas había que llamar, tenían que llamar los milicos a una salida democrática porque se les venía abajo todo el sistema. Así que yo me quedo un tiempo en Río y vuelvo al país. Y vuelvo, al principio fue muy duro porque no conocía a casi nadie,
porque los vínculos familiares había que rehacerlos, este, porque, bueno, mucha gente no estaba, el dolor y el duelo por los que no estaban, que eran tantos, aunque sea uno, pero se sumaban que eran muchísimos. Fue muy duro, fue muy dura la vuelta. Estaba toda la cuestión de que algo habrá hecho, por eso fue presa. Entonces, fíjate que yo para buscar trabajo no podía ni siquiera presentar un currículum porque como llenaba 7 años y medio presa. ¿Quién me iba a dar un trabajo si era terrorista? Comía chicos vivos. Así que, pero bueno, pero uno después se va relacionando y empecé a trabajar en derechos humanos. En la primera ley de reparación para los familiares de desaparecidos, la 23466, en la primera ley de reparatoria. Este, y bueno, después seguí trabajando en derechos humanos. Después me di cuenta que era necesario para discutir algunas cuestiones, eh, ser abogada, así que me recibí en la Facultad de Lomas de Zamora a los 50 años y bueno, trabajé hasta los 68. eh, ya en leyes reparatorias la Secretaría ya era muy ampliada, así que y las leyes funcionaban, iban sobre rieles. Y bueno, entonces me dediqué a formarme en derechos humanos y a capacitar. Me capacitaba en todo el país. Viajaba mucho, estaba mucho en el interior y y bueno, fue cuando se pudo y se trasladó la Secretaría a la ESMA, yo decidí que mi vida laboral la iba a terminar en la ESMA, así que iba todos los días a trabajar ahí. Y cuando entraba le decía buen día a los compañeros que están ahí. ¿no? Eh, por último, porque el tiempo en este tipo de formatos es, es corto, lamentablemente, y bueno, y espero poder en algún momento profundizar algunos temas con vos para alguna otra nota. Sí, Eh, cómo no. ¿Qué significa o qué significancia para vos tiene el colectivo en nosotras expresas políticas, digamos, ¿no? ¿Cómo surge y qué es lo que significa para vos eso? Mira, la colectiva Nosotras es años de tener un hilo de oro. Lo que nosotras vivimos en Devoto es una cuestión, digamos, inalterable. Digamos, la sororidad, la fuerza propia de nuestro género, el ser leal a lo que pensábamos, el no arrepentirnos, el no tener culpas. Entonces, todo eso nos lleva a una cuestión de mucho, mucho, mucho cariño, de mucho afecto. Con decirte, Darío, que hicimos un encuentro acá en el 2019 en el Bauen, había 300 compañeras, vos no sabés lo que era eso. No sabés, y ahora nos vamos ahora a Embalse Río Tercero, a encontrarnos, somos 200 o más, porque bueno, tenemos que seguir encontrándonos, no estamos mandando fotos para reconocernos, porque viste, pasó mucho tiempo. Y quería hacer una mención, tenemos dos libros nosotros. Una es Nosotras Expresas Políticas, que cuenta, digamos, en la cual le escribimos 113, 112, 113 compañeras, con testimonio de todos los años que estuvimos presas.
Y ahora se publicó un libro, pero digital, y ahora en este mes va a salir en papel sobre nosotras en libertad, que es, digamos, lo que nosotras hicimos una vez que salimos de la cárcel, todo lo que pudimos hacer para demostrar y para demostrarnos nosotras mismas que aquellos de muertas o locas no se les cumplió, que pudimos romper con el dispositivo. Y lo hicimos solamente porque estábamos unidas. No hay otra manera, no lo podríamos haber hecho si no estábamos unidas, a pesar de la heterogeneidad, a pesar de las diferencias políticas que teníamos. Pero nosotras, una era más o tan importante como cada una, ¿no? Entonces eso nos permitió a nosotros tener otro discurso del dispositivo, tener otro espacio entre nosotras y cuidarnos muchos. Por eso salimos, por eso queremos estar juntas, por eso necesitamos estar juntas. Buenísimo. Bueno, Berta, te agradezco mucho por esta entrevista. Buenas tardes a todos y hasta un nuevo ciclo de microdiálogos en Nueva Acción. Bueno, un abrazo a todos.